Vamos a ver la palabra de hoy, Mateo 26, 36 al 41. Mateo 26, 36 al 41. Vamos a leer un versículo cada uno. El 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: Siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no han podido velar ni una sola hora conmigo? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén. ¿Qué le parece si nos saludamos diciendo, no? Velá y orá. Velen y oren, es el sermón de hoy. A partir de hoy, ustedes saben que comienza la Semana Santa, o lo que nosotros como iglesia llamamos la Semana de Pasión. Pasión porque es la semana donde Jesús muere en la cruz, donde carga en la cruz, donde padece, sufre por causa de nuestros pecados. Entonces la iglesia primitiva llamaba a esta semana como la gran semana, y celebraban como la fecha más importante del año para la cristiandad, porque reconocían como la fecha en donde Jesús había completado su obra en la tierra, la obra por medio de la cual Jesús derrotó la muerte entregando su vida en la cruz, la obra que venció la muerte resucitándose al tercer día, la obra que perdona el pecado y salva las vidas de todos los que creen en Él como su Salvador personal. Jesús derribó el muro que separaba al hombre de Dios y abrió el camino para que el hombre pudiera llegar al lugar santísimo, al trono de gracia, y desde allí recibir la paz y la bendición de Dios. Y esta salvación, esta paz fue entregado al hombre por medio de la cruz de Cristo. Por eso los primeros cristianos consideraban esta semana la más importante del año para ellos y celebraban distintas actividades para recordar y participar justamente de la pasión de Cristo. Por ejemplo, practicaban el ayuno. Había personas que ayunaban durante toda la semana, o por lo menos el viernes, ¿no? Que es el día en que Jesús es crucificado. Apartaban tiempo para ayunar, o una comida. Y ayudaban también a los necesitados, practicaban la caridad o generosidad para ayudar a los pobres, los que sufrían por distintas necesidades. Inclusive hacían descansar a los esclavos, y a algunos esclavos de muchos años hasta le daban la libertad. Se abstenían de sus entretenimientos, dejaban de lado los juegos, esparcimiento, para meditar y recordar los padecimientos de Cristo. Muchas de estas prácticas fueron perdiéndose con el tiempo. Yo no sé si alguno de ustedes apartan alguna comida o algún día, inclusive para ayunar, o practican la generosidad, o se alejan de sus esparcimientos o entretenimientos. Obviamente practicar alguna de estas acciones no hace que uno se vuelva más cristiano o menos cristiano. Pero lo cierto es que los primeros cristianos hacían todo lo posible para no olvidarse del sufrimiento de Jesús y vivir una semana centrando su fe, centrando su vida en la cruz de Cristo. La centralidad de la cruz era lo más importante para ellos y también lo es para nosotros, amén. No podemos hablar de Jesús, no podemos hablar de su obra, de su salvación, sin hablar de la cruz. Y los primeros cristianos literalmente se esforzaban para tener presente el sufrimiento de Cristo y la cruz en la vida de ellos. Sin embargo, para muchos cristianos de hoy, la Semana de Pasión es una semana más del año. Para alguna gente del mundo, inclusive, simplemente es un fin de semana largo. Amados hermanos, sin lugar a duda, esta es la semana más importante para nosotros. Entonces recuerden, sin Jesús no tenemos salvación. Sin Jesús no tenemos perdón de pecados. Sin la resurrección no tenemos vida. Sin Cristo no tenemos gloria. Muchos hoy en día buscan la gloria. Muchos hoy en día desean la salvación. Sin embargo, para ser salvos necesitamos tener a Cristo, tener la cruz. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos invita a tomar la cruz. Que cada uno de nosotros debamos tomar la cruz. Por eso el verdadero cristiano es aquel quien toma su cruz, vive una vida centrada en la cruz, porque sabe que sin la cruz no hay gloria, sin la cruz no hay salvación.
Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo piensan pasar esta semana? ¿Qué le parece si durante esta semana, donde quiera que estemos, meditamos junto a la cruz de Cristo? ¿Lo podemos hacer? ¿Qué le parece si durante esta semana toman un día o una comida por lo menos para ayunar? Y el dinero correspondiente a esa comida lo usan para ayudar a alguien que necesite del Señor. ¿Qué le parece si durante esta semana leemos la Biblia y oramos y le agradecemos a Jesús por haber dado su vida en la cruz por nosotros? Sin lugar a dudas, la disciplina más importante para la vida cristiana es la palabra y la oración. Si observamos la vida de Jesús en la tierra, podemos darnos cuenta de que su ministerio estaba prácticamente centrado en estas dos disciplinas, palabra y oración. De día y de noche Jesús predicaba la palabra de Dios. A veces enseñaba la palabra a sus 12 discípulos en grupos pequeños. A veces predicaba frente a una multitud de gente. Pero después de cada prédica, después de predicar, Él siempre se apartaba de esa gente buscando un lugar tranquilo y oraba a Dios. Mantenía esa comunión íntima con el Padre. Y aún antes de ser crucificado, antes de beber esa copa amarga, podemos ver que Él fue a orar al monte Getsemaní. Pasó toda la noche orando en ese lugar. Eso es lo que muestra la palabra de hoy. La oración de Jesús fue tan intensa que Lucas en su Evangelio, capítulo 22, 44, lo describe de esta manera. Dice, y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oró con tanto ahínco, con tanta intensidad, por eso dice la palabra que el sudor de su frente caía como grandes gotas de sangre. Mientras Jesús oraba de esta manera, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban durmiendo. Habían quedado dormidos. El versículo 40 dice, volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar ni una sola hora conmigo? Jesús los encuentra durmiendo. Esto es lo que pasa. Ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando a su alrededor. Tenían una espiritualidad tan dormida que no comprendían por qué Jesús, el Maestro, estaba orando con tanta intensidad. ¿Por qué habrían quedado dormidos entonces? ¿Será que el cordero que comieron en la última cena estaba tan rico que comieron de más y les agarró la pachorra, que eso les provocó el sueño? ¿O tomaron demasiado vino quizás y eso les trajo somnolencia? ¿Estaban estresados, cansados del ministerio, que no aguantaron el sueño? Hay varios factores seguramente que pudo haber influido en ello. De hecho, nosotros también estamos constantemente expuestos frente a distintas influencias que producen sueños espirituales. No solo sueños físicos, sino sueños espirituales. Hay muchas situaciones y elementos en nuestra vida que nos llevan a dormir, nos llevan hacia una espiritualidad dormida. Por eso, hermanos, tenemos que poder escuchar lo que Jesús dice en la palabra de hoy, en el versículo 41, cuando dice, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren, dice el Señor. O como dicen otras versiones, otras traducciones, estén en alerta y oren. Manténganse despiertos y oren. Hay un llamado de Jesús a la oración y a estar en alerta, porque si no nos quedamos dormidos. Si Jesús, el unigénito de Dios, sin pecado, pasó toda la noche orando con tanta intensidad, entonces ¿cuánto más necesitamos nosotros de la oración? Y nosotros que somos tan débiles, con más razón necesitamos estar orando, porque sin la oración no podemos seguir la voluntad de Dios, sin la oración no podemos entregar el verdadero servicio a Dios, sin la oración no podemos ni siquiera ser buenos maestros de la palabra, sin la oración no podemos ser buenos padres tampoco, ni buen esposo, ni buena esposa. Sin la oración no podemos ser buenos empresarios, menos ser un buen cristiano. Todo empieza con la oración. Sin la oración no podemos misionar, ni predicar el evangelio. Sin la oración no podemos cambiar nuestro corazón, ni el de los prójimos tampoco. Hermano, la palabra de hoy muestra a un Jesús, ¿no?, que justamente antes de tomar la cruz, ¿qué hace? Ora. Y esta acción de Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración, también para nuestras vidas. Vamos a estar considerando algunos puntos. En primer lugar, necesitamos orar para cumplir la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad. Y mira el versículo 39. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Jesús ora diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Claro, la cruz estaba delante de él. Todo un sacrificio lo estaba esperando. Él conocía el camino por donde tenía que pasar. Y sabemos muy bien que Jesús tenía divinidad y humanidad. Jesús fue completamente Dios, pero también completamente hombre. Él tenía que ser Dios para no tener pecado, porque el sacrificio de la redención debía ser limpio y sin mancha. Por eso vino siendo Dios. Pero también tenía que ser hombre, padecer como hombre, sufrir y morir como un hombre, como un pecador. ¿Por qué? Porque debía pagar el precio del pecado de la humanidad. Por eso dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Jesús en su humanidad padeció las mismas debilidades que nosotros, pero la única diferencia fue esto, ¿no? Que Él no tenía pecado, que Él no pecó. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, inclusive dice lo siguiente, por haber sufrido Él mismo, la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Él mismo sufrió las tentaciones. Él mismo sufrió las dolencias. Por eso conoce nuestras tentaciones. Conoce nuestras dolencias. Y esta parte humana de Cristo es la parte que está orando en Getsemaní. De esta manera diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, la oración de Jesús no se detiene allí, sino que avanza un paso más. ¿Y qué dice? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Al comienzo de su ministerio, Jesús enseñó sobre una serie de bienaventuranzas que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que van del Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y justo a mitad de ese sermón, en el capítulo 6, Jesús había enseñado sobre la oración. Enseñando de la oración, dijo lo siguiente en Mateo 6, 9 y 10. Ustedes pues oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, lo primero que él enseña de la oración fue que la oración debe ser dirigida al Padre que está en los cielos. Padre nuestro que está en los cielos. Y lo segundo que él enseña de la oración fue que para que la voluntad de Dios se cumpla, para eso oramos. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para esto tenemos que practicar la oración. Hermanos, la oración nos permite por eso centrar nuestra atención en la voluntad de Dios, de una espiritualidad egoísta y carnal. La oración nos permite crecer, llegar hacia una espiritualidad centrada en Dios y en su voluntad. Frente a los deseos débiles de su humanidad, vemos a Jesús clamando, orando, ¿por qué? ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad del Padre. Y es así como se batalla una guerra espiritual. Hay deseos egoístas, carnales también dentro de nosotros, que nos llevan a descarrilar constantemente del camino del Señor. Y la única manera de permanecer y continuar en ese camino es orando, buscando la voluntad del Padre por medio de la oración. Y este es el ejemplo que Jesús nos está mostrando en la palabra de hoy. Hermanos, necesitamos centrar nuestro corazón a Dios, doblegar nuestra voluntad delante de Él para que se cumpla su voluntad. Y eso lo podemos lograr orando. Sin oración no podemos obedecer su voluntad. Por eso Jesús nos está pidiendo, velen y oren, para que la voluntad de Dios se cumpla en ustedes. Velen y oren. Hermanos, si quieren que la voluntad de Dios se cumpla en ustedes, si quieren que la voluntad de Dios se cumpla en su familia, inclusive sobre nuestra iglesia, entonces lo que tenemos que hacer es velar y orar. Velar y orar. Y en especial esta semana, sabiendo que Jesús comenzó este camino de la cruz con la oración, debemos doblegar nuestra voluntad y oremos para que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Amén. En la reunión de oración, en el retiro espiritual que ustedes van a tener, vayan, oren, velen, busquen al Señor para que la voluntad de Dios se cumpla. En segundo lugar, tenemos que orar para vencer las tentaciones. Para vencer las tentaciones. Versículo 40 y 41. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Después de orar, Jesús vuelve a donde estaban los discípulos y los encuentra durmiendo, a todos. Entonces le dice a Pedro, así que no pudieron mantenerse despiertos ni siquiera una sola hora conmigo. E inmediatamente le dice, velen y oren para que no caigan en tentación, para que no entren en tentación.
Aquí Jesús nos está enseñando la manera en que podemos defendernos frente a las tentaciones de este mundo. No hay nadie en este mundo que no reciba algún tipo de tentación. Por eso Pedro había advertido en su libro, allí en 1 de Pedro 5:8, diciendo: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La realidad espiritual en que estamos expuestos es esta. El diablo, nuestro adversario, anda como un león hambriento buscando a quien devorar. Esta es la realidad en que vivimos. Por eso no hay día, no hay momento en que nuestras vidas no esté expuesta o en que no recibamos algún tipo de tentaciones. Y la manera de vencer esa tentación, dice el Señor, que es orando. Oren para no entrar en la tentación. Inclusive, ¿no?, Jesús está diciendo algo más. Es interesante que cuando Jesús ve a los discípulos dormidos y sin orar, les dice: no estuvieron velando conmigo. Conmigo. No se trata de velar por ahí solo, de orar por ahí solos, no, sino estar velando con Cristo. Con Cristo. No estuvieron velando conmigo. O sea, el que no ora no está velando con Cristo, no está con Jesús. Pablo dijo en Romanos 13:11: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. ¿Qué dice Pablo? Ya es hora de que se despierten del sueño. Es hora de que nos despertemos del sueño. Es tiempo de velar, es tiempo de orar. Cuando Jesús dice en el versículo 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque muchas veces hay gente, cristianos, que utilizan este pasaje como una excusa. Yo lo quiero hacer, pero mi carne es débil. Pero el Señor no está diciendo esto para que lo usemos como una excusa, ¿no?, sino justamente porque la carne es débil, está diciendo de que debemos buscar más y más, ¿no?, la presencia de Cristo, estar con Él, orar más y más. ¿Por qué? Porque la carne, con esta debilidad, constantemente, ¿qué busca? Busca la tentación, busca el sueño, busca permanecer dormido. Por eso tenemos que buscar la compañía de Cristo, permanecer en oración junto a Él, fortalecer nuestro espíritu con la oración. ¿Por qué? Porque así es como nos mantenemos despiertos, en alerta, velando. Así es como se batalla una guerra espiritual. Mientras más se fortalezca nuestro espíritu, hermanos, más podremos velar con Cristo. Y de Él recibimos las fuerzas para vencer las tentaciones. Sabemos muy bien que por quedarse dormido, por falta de oración, ¿qué hizo Pedro? Terminó negando a Jesús 3 veces. Hasta maldijo a Cristo como consecuencia de haberse quedado dormido a nivel espiritual. Por eso, hermanos, tenemos que poder orar. Es muy importante orar antes de que lleguen las tentaciones, antes de que lleguen las pruebas. En tercer lugar, tenemos que orar siempre. Orar siempre para la fortaleza espiritual. ¿No? ¿Qué le parece si despiertan al que estaba durmiendo ahí al lado de ustedes y le dice: tenés que orar siempre? Dígale. ¿No? Y también dígale, es el último punto de la prédica. ¿No? Sí. Ya está por terminar. El versículo 44, Jesús, ¿no es cierto?, muestra lo que hace Él. Dice: dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Bueno, no leímos el versículo 44, pero esto muestra que Jesús ora por tercera vez y lo hace repitiendo las mismas palabras. O sea, oró por el mismo motivo, por el mismo tema, 3 veces. Están aquellos que oran una sola vez, ¿no? Oran menos de 1 minuto y dicen: ya está, ya oré, Dios sabe todo, así que no tengo que volver a orar, ¿no? Y dejan de orar. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña sobre la oración, sobre el poder de la oración, tiene que ver con la perseverancia, con ser constante en la oración. En Lucas capítulo 11, por ejemplo, para enseñar sobre el poder de la oración, Jesús cuenta el ejemplo de 2 amigos. Utiliza una ilustración. Que por la noche uno de este amigo va a la casa de su amigo a pedir pan porque no tenía qué compartir a la visita que había llegado a su casa. Pero este otro amigo ya se había acostado, había ido a la cama, inclusive con sus hijos para dormir. Había apagado las luces, había cerrado las puertas. Así que mucha gana no tenía de salir a atender a este amigo que lo visitó de noche. Pero Jesús le dice lo siguiente, allí en Lucas 11:8, dice: les digo que aunque no se levante a dárselo, el pan, por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. No se levanta por ser amigo, sino por la insistencia, constancia.
Más adelante, en Lucas 18, Jesús también cuenta otra parábola para enseñar sobre la oración, ¿no? Y sobre la importancia de esta constancia en la oración. Y dice esta palabra, empieza con esta palabra, Lucas 18:1. Le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre sin renunciar, ¿no? Constante, ¿no? Y aquí cuenta el caso de una viuda que ha sufrido una injusticia, que va con un juez y resulta que este juez también es injusto, ¿no? Y este juez no quiere atender la necesidad, no quiere defender la causa de esta mujer. Sin embargo, frente a la insistencia de esta mujer, de esta viuda, el juez termina diciendo lo siguiente, Lucas 18:5. Le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Obviamente con esto no está diciendo que tengamos que cansar a Dios, pero Jesús entregó todos estos ejemplos para enseñarnos sobre la importancia de orar siempre, sin desanimarnos. Orar siempre. Jesús mismo oró 3 veces, con las mismas palabras, dice el Señor. Pablo había orado 3 veces también pidiendo a Dios que quite el aguijón, ¿no?, que tenía en su cuerpo, que sane esa enfermedad. Daniel, dice la Biblia, que tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y el número 3 en la Biblia, hermanos, simboliza lo completo. Todos oraron hasta recibir la respuesta de Dios. No simplemente se refiere al número 3, sino que oran hasta recibir la respuesta de Dios. Jesús oró para que pasase la copa, pero la respuesta de Dios fue que no, tenés que tomar esa copa. Pablo oró para que le quite ese aguijón, pero la respuesta de Dios fue, bástate tu gracia. O sea, no siempre obtenemos lo que queremos, pero ya sea por un sí o por un no, por medio de la oración, ¿qué sucede? La voluntad de Dios se manifiesta. Descubrimos lo que Dios quiere. Nos damos cuenta de lo que yo venía pidiendo. No era lo que Dios quería. Dios tenía otros planes. Y la voluntad de Dios y el plan de Dios siempre es mejor para mí. Amén. Eso es lo que vamos descubriendo. Por eso debemos orar siempre. En 1 Tesalonicenses 5:17 inclusive nos dice, oren sin cesar. No hay que orar sin cesar, constantemente. Hermano, la carne es débil, dice el Señor. Si no oramos, la carne es la que va a terminar gobernando, controlando nuestra voluntad, nuestra vida, y no el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que orar, velar, estar despiertos en oración. Dice en Filipenses 4:6-7, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, ¿qué hace? Guarda el corazón y el pensamiento de aquellos que oran. De aquellos que oran. Hermanos, al enfrentarse a la cruz, Jesús se prepara la cruz con la oración. ¿Cómo nos preparamos nosotros frente a los desafíos de nuestra vida? Y la palabra de hoy Jesús nos está enseñando de que debemos estar velando y orando. Y es así como nos preparamos frente a los desafíos de la vida, velando y orando. Por medio de la oración podemos cumplir la voluntad de Dios. Por medio de la oración podemos vencer las tentaciones. Y orando siempre podemos recibir la fortaleza espiritual para enfrentar las situaciones. En esta semana tan especial, ¿no?, que estas semanas de pasión, tan importante para nosotros. Entonces espero que juntos podamos recuperar el valor de esta disciplina de orar siempre y permanecer en Cristo y poder vencer esas batallas espirituales que se presentan en cada momento de nuestra vida. Amén. Vamos a